Hola, buenas tardes, amigos. Aquí tenemos a mi hijo que está estudiando la carrera de biología, que nos va a explicar algunas de las cosas que está haciendo. Adelante. Pues primeramente lo que estoy haciendo, lo que se planea hacer es, en este caso, se fueron a colectar unas muestras de agua de ciertas localidades que no les voy a decir porque me pueden estar robando mis ideas. Y lo que se hace, no es broma lo de las ideas, pero lo que se hace es hacer ciertos filtros. ¿Para qué? Pues estas filtradas de agua se hacen para poder colectar los organismos que están en el agua. ¿Cómo se hacen? Pues bien simple. Con una de estas mallas de 20 micras se colocan, puede ser en una, en Recipiente. un recipiente, o en este caso son dos tubos de PVC cortados para poder hacer el, este, la malla, Filtrada. para filtrar. Entonces, espérame tantito, déjame ponerle agua a esta cosa. Pero es porque tenía sedimento de tierra. Estos los lavamos. Todo eso se tiene que estar lavando. Sí. Bueno, eso sí, quieres filtrar bien, ¿no? Porque todo esto es lo que estaba en la otra agua. Es lo que me quedó aquí. Ok. Entonces ahorita esta agua, lo que quiero hacer es refiltrarla. ¿Para qué la estoy refiltrando? Para poder pasar los organismos y que me queden aquí. Y después eso, todo el filtrado lo colocamos en otro bote, en otro frasco. Y a ese bote, o bueno, a esta agua que nos queda, nada más le ponemos un poco más de agua que esté oxigenada para poder mantener vivos a los organismos que nos salgan. Y pues obviamente poderlos observar en un microscopio posteriormente para poder pues hacer su análisis y su descripción. Bueno, en algunos casos, ¿no? Porque muchos pues, tienen descripción. Pero nosotros hacemos la identificación, y con la identificación podemos nosotros hacer una pequeña descripción de las estructuras que nosotros observamos, y pues eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto ahorita. Oye, hijo, ¿y Mande. cómo qué microorganismos pueden estar ahí? Pues hay muchos. Bueno, principalmente nosotros en el agua lo que vamos a encontrar van a ser fitoplancton y también va a ser zooplancton. El zooplancton son todos los animales microscópicos, que sí, te los tomas en cualquier agua. De hecho, generalmente están en tu agua pura y esas madres, ¿no? ¿No es cierto? Pasan por controles de calidad muy grandes como para que no hayan esos organismos en tu agua. Pero, por ejemplo, el agua natural que sale de una cascada, de un río, en un lago, están todos estos organismos. También está el fitoplancton, que es en el que yo me estoy centrando. Este fitoplancton lo que va a hacer es van a ser algas, van a ser microalgas que van a ayudar en la formación de CO2, que diga de oxígeno. Van a hacer la absorción la absorción de CO2 y van a liberar oxígeno en el ambiente. Entonces, de hecho, Son benéficas esas. así es, muchas personas y muchos pseudoecologistas dicen que matar un árbol porque dañas el ecosistema. Sí, sí lo dañas, pero de hecho más problemático el contaminar un río o un lago o el mar, porque en esos lugares es donde se encuentra la mayor cantidad de organismos que hacen fotosíntesis y pues te dan oxígeno. Entonces, sí, sí es cierto que es necesario no dañar los árboles y esas cosas, pero pues otra cosa es que se enfocan mucho nada más en lo que es visible, ¿no? Porque en lo que ellos se podría decir que es lo que es tangible para ellos. Por eso
yo tengo así como una postura hacia esos güeyes, o perdón, hacia esas personas, esas amables personas. Yo opino que nada más son, pues, pinches ecolocos, como les decimos generalmente en la carrera. O sea, son gente que nada más opina sin saber, ¿no? Y por eso mismo de que opinan sin saber, no entienden, pues, nada. La verdad es que no entienden nada. Me parece un tanto absurdo, ¿no? Que chillen y se quejen un chingo de ese tipo de cosas. Pero son los primeros güeyes en andar tirando el aceite así tal cual al agua. Trata de no decir como ¿Groserías? palabras así, porque si no me las van ¿Te lo a... quitan de YouTube? Me quitan el... Ya sé, el por eso lo video. hago. No, Pero sí, o sea, mira, ve. O sea, por ejemplo, aquí ve esto. Observa la malla. Todo eso que tú ves lo verás como basura, ¿no? Y quizás sí, puede sí, que mis sea ojos basura. no ven. Mis ojos no ven Pero qué si es. tú lo empiezas a ver en un microscopio, como yo lo he visto, Sería genial. como las fotografías que yo tengo, te empiezas a dar cuenta de que existe muchísima vida en el agua. Y esa vida es la que te ayuda a ti a poder seguir respirando, ¿no? Es la que te sigue a ti ayudando a poder hacer esto con tus pulmones. Pero Si por ejemplo eso no estuviera. existen muchas situaciones. De hecho, cuando surgen las cianobacterias, que son los primeros organismos fotosintetizadores del planeta, ocurre lo que es la transformación de la atmósfera primitiva. Y esta atmósfera primitiva pasa de ser una atmósfera reductora a ser una atmósfera oxidante. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la concentración de oxígeno en el ambiente. Esto mismo es lo que se cree que llevó a la evolución o al desarrollo de todos los organismos en el planeta. ¿Por qué? Porque los que estaban adaptados para la atmósfera reductora pues empiezan a desaparecer. Muchos de estos organismos se adaptan y empiezan a consumir ese mismo oxígeno que liberan estas cianobacterias. ¿Cuál sería la problemática de que no estuvieran? Bueno, quizás ahorita no lo podríamos ver, no lo podríamos discernir porque en tiempos pues geológicos les llaman, me parece. Son tiempos muy largos. En periodo de tiempo son eras. Entonces tú no podrías decir, ay, se me va a acabar el oxígeno en, no sé, 10 días, ¿no? Si se extinguieran completamente, claro que no. Sí se va a acabar el oxígeno, si desaparecieran, sí se acabaría el oxígeno, pero no a la magnitud, como piensan estos ecolocos, ¿no? Que, ay, es que si se mueren los árboles, ya no vamos a tener oxígeno que respirar. Pues claro que no. O sea, quieras que no. Tendría que pasar mucho tiempo exactamente que eso sucediera. Lo más probable, que sí es cierto, es que la atmósfera se llenaría también de CO2, de otras porquerías, y esas a la larga terminarían matando a los organismos, pero no por la falta de oxígeno, sino por envenenamiento. Digo, porque si no lo sabían, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es uno de los gases que se liberan cuando se da la combustión de árboles o de maderas o de carbones. El monóxido de carbono es afín a las células de sangre. Entonces imagina que si es una célula, un gas que es afín a la célula, no la suelta. A diferencia del oxígeno. El oxígeno sí es afín, pero se puede zafar, se puede soltar. En el momento en el que se suelta es liberado hacia las otras células lo aprovechan, lo sacan en forma de CO2, la vuelve a agarrar la molécula la célula y lo saca enviándolo nuevamente a los alvéolos pulmonares y termina el ciclo. Si tú respiraras constantemente monóxido de carbono, lo único que ocurre es que tus células, como no se zafa este gas, no se suelta, se empieza a conglomerar, o bueno, llega a un punto en el que está muy concentrado el monóxido de carbono en tu sangre, y eso es lo que le llaman envenenamiento por monóxido. Ajá. Es la razón por la que aquí en México
te dicen, ¿no? Así de, en invierno no quemes madera dentro de tu casa. Porque muchas personas se duermen diciendo, pues voy a estar calientito, ¿no? Pero ¿qué crees? Que ya no despiertan, ¿no? Es por eso mismo. Oye, hijo, a ver, entonces, de todas estas, voy a ver las muestras, todas estas muestras que trajeron de las cascadas, todas las vas a filtrar, ¿verdad? Porque dices que son de un mismo, ¿qué? ¿Lugar? No, son de 3 lugares diferentes, cada una se está filtrando por lugar. O sea, ok, vas a tener 3 frasquitos, así como es. estos, en donde estás poniendo lo que estás filtrando. Exactamente. Y esos son los microorganismos. Ok. Bueno, ¿podrías sintetizar todo en menos de un minuto? Porque ya se van a cumplir los 10 y luego me cortan los videos. Simple. Se hace un filtrado de organismos para poderlos observar en un microscopio. De ahí se saca como la cantidad de organismos que hay por zona. De esto se saca densidad poblacional. Ajá. También se hace un catálogo taxonómico de los organismos. Y posteriormente estos organismos se fijan para darlos o donarlos a una colección biológica en la cual yo estoy ahorita trabajando. Mi servicio social. Y me da mucho gusto, hijo, que todavía llegas del servicio hoy y te pones a trabajar más en casa. Es que es necesario hacerlo. Claro. Por eso vas a ser un muy buen biólogo. Hijo, muchas gracias por darnos esta explicación. Sí, por nada, madre. Haznos así, para que pongan dedito arriba. Sí, pongan sus malditos likes. Ay, qué grosero. Muchas gracias, hijo. Bueno, primeramente vamos a diferenciar, ¿no? ¿Qué es un ecólogo? Sí, un ecólogo y qué es un verdadero ecólogo, ¿no? En la carrera. Un ecólogo en la carrera es una persona que se dedica a ver durante un periodo de tiempo, todas las interacciones que tienen todos los organismos de una zona específica. ¿A qué me refiero? No sé si tú en un estanque tienes 10 peces, ¿con qué están interactuando estos 10 peces? ¿No? Vamos, están interactuando con un medio que es, para empezar, su medio base, que podríamos decir que lo llaman nicho. Es una zona donde el animal se va a sentir como. A lo que voy es, todos estos organismos interactúan con muchas cosas dentro de su entorno y eso es lo que ellos ven. Ellos ven interacciones tanto ambientales, tanto animal, tanto planta. Los ecólogos. Los ecólogos. Que son biólogos. Y ya los otros idiotas, y perdón por la palabra, pero los ecólogos, los que se dedican a hacer Greenpeace y salvemos a la vaquita marina. Que no son biólogos. Que no son biólogos, son el típico tarado, son la típica persona que cree que por salvar a un marsupial, y sí, en México creo que nada más de marsupiales tenemos al tlacuache, creo, o las no estoy seguro que ni siquiera. Ponen sus no se ponen a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir si tú salvas a 300,000 tortugas de una especie, pero no salvas a las otras 300,000 de la otra especie, ¿no? Y si ustedes lo saben, o bueno, si logran discernir o pensar un poquito, si tú aumentas la carga poblacional de un organismo que se alimenta de una sola cosa, ¿qué ocurriría? Al final ese mismo producto del que se alimentan o ese alimento va a disminuir. Va a generar un caos. Exactamente, va a generar un deterioro ambiental. ¿En qué sentido? En el que sí, va a haber un aumento de la población, pero va a haber una disminución de otras cosas, de otros organismos, de otras cosas que también otros organismos requieren. Entonces va a haber una competencia entre organismos y a la larga, ¿cuál va a ganar? El organismo al que están ayudando los tontos estos que quieren salvar a los animalitos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nada más, lamentablemente, se dejan llevar por lo que ven en Facebook, por moda. lo que ven exactamente por modas, se dejan llevar por tonterías y empiezan a hacer tonterías, ¿no? Sin investigar. Me da mucha gracia, ¿no? Como también los animalistas, ¿no? Que van y le dicen a los veterinarios, no, es que tú tienes que salvar al perro porque es tu deber, ¿no? Así de, sí, dentro de que la persona estudió la carrera, es cierto que la estudió,
pero pues págale, ¿no? O sea, yo entiendo que tú quieras tener buen karma, pero también tienes que entender que es un trabajo, ¿no? No nada más porque tú quieras irte al cielo con todo y zapatos, porque, uy, soy buena persona, o porque lo quieras publicar en redes sociales. Ayudé a un perrito de la calle, ¿no? Quieres hacer eso y terminas haciéndole mala fama a otra persona porque pues no le quisiste pagar, y es así como la otra persona, pues qué culpa tiene, ¿no? A ver, ¿por qué tú no te pusiste a estudiar esa carrera? Porque generalmente son personas que prefieren estudiar otras carreras, ¿no? ¿Más Y después, lucrativas? exactamente, y después prefieren, no, deja tú lucrativas, más de hobby, por decirlo así, Ujú. porque existen carreras que son de hobby, no les voy a decir cuáles, ustedes deben de saber ya cuáles son. Yo sé una, Sí, yo también sé una, pero no quiero ofender ahorita a personas porque que sí, no tiene sí me nada que ver agrada aquí. hacerlo, pero no soy tan maldito, ¿no? Ujú. Entonces, dices, ese tipo de personas, ajá, son digamos que son lo que está mal. Es cierto que dices, hay muchas personas a las que no les importa, ¿no? Y dices, y por cada una de ellas hay, por cada 10 de ellas hay un ecoloco que dice, ay, no, yo sí quiero salvar a la vaquita marina. No está mal. Lo que está mal es cómo lo hace, porque lo hace sin conocimiento, ¿no? Ujú. Digo, ahorita no es como que... Pongo el ejemplo de la vaquita marina nada más porque es gracioso, ¿no? Quizás sí un poco va a haber gente que diga, ay, no es gracioso lo de la vaquita marina porque se está extinguiendo. Claro que no. Pero por ejemplo, hace unos años yo recuerdo que existía la cosa esta de Bimbo, me parece que hay que salvar al perrito de la pradera, ¿no? Ujú. Así de, güey, o sea, si entiendes que eso que empezó a hacer Bimbo en realidad no lo hizo por querer ayudar, lo hizo por querer lavar sus impuestos. O sea, lo hacen porque de esa manera evaden impuestos aquí en México. Ujú. Y es lo que muchos de estos tontos no comprendieron, no comprenden todavía. Entonces, dices, si Bimbo o esas empresas, no quiero decir más porque ya dije Bimbo, nos pueden censurar el El video. video, dieran ese dinero que se lavan Para alguna para causa. alguna causa de Estaría estas, perfecto. créeme lo que no necesitarían estar poniendo comerciales de salva al animalito o salva al pececito o porque con ese varo que hacen podrían hacerlo sin tenerte que decir. Ujú. Entonces, son las pequeñas diferencias que hay entre el saber lo que haces y el nada más dejarte llevar por una moda, ¿no? Ujú. Si tú, como te lo digo, si tú supieras lo que verdaderamente hace un ecólogo, ¿no? Y que muchas veces en la ONU o en ese tipo de, de instituciones gigantescas se pasan por las nalgas, porque seamos honestos, si va un ecólogo y les dice, no, es que no podemos meterle más carga al sistema de tortugas porque pues si no le vamos a dar en la madre a todo el ecosistema, Ujú. lo mandan a chingar a su madre. Perdón por la palabra de nuevo. Me lo van a quitar Lo este mandan video. al demonio, ¿no? Pero si va una niña noruega, no sé dónde era, a decirles que se están acabando su planeta, cuando en realidad pues los primeros que empezaron a conquistar toda la Tierra fueron, hasta donde yo recuerdo, los Ellos. europeos, ¿no? Ujú. Los Dices, bárbaros, ¿cómo se llamaban estos? vikingos, Los no, vikingos. los nórdicos. Pero no me refiero a eso, me refiero a todos los europeos capitalistas que empiezan a conquistar y monopolizar todo. Dices, a ver, ¿por qué a ellos nunca les pasó por la cabeza? Ay, no, tengo que cuidar los árboles, tengo que cuidar el mar, tengo que cuidar el agua y la tierra porque mis nietos puede que lo ocupen en algún momento. Yo creo Dices, que claro que ni no. siquiera A lo ellos tomaron en cuenta, a ellos ni siquiera lo pensaron. les vale un No, 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 no. cacahuate. Ah, ok. Perdón, pensé Ajá. que ibas a decir otra Una cosa. grosería, sí, estoy a punto de decirla, pero no soy tan grosero. Entonces, imagina pues, dices, ¿por qué cuando va una niña a llorar en las Naciones Unidas, de repente todo el mundo, ay, se acuerda de que Nietos, tiene nietos y tiene hijos, familia y tiene que cuidar el planeta? Pero si va una persona que sí estudia y que sí sabe y se los dice. y les dice eso, le dicen, nah, tú estás loco, Y lo mandan, matar. no digamos matar, pero lo pueden... Ah, lo desaparecen simplemente como en cualquier O lugar. amenaza, lo amenaza. Yo tranquilamente soy una persona que, miren, meramente no me importa, me viene y me va lo que le pasa al planeta, porque de todas maneras, para cuando yo esté muerto, que diga, para cuando eso pase yo ya voy a estar bien muerto.
inevitablemente, y muchas de estas personas que van a ver el video también. Pero tú estás trabajando para algo. Yo estoy trabajando meramente porque pues yo sé que, por ejemplo, en esto que yo estoy haciendo hay una solución. Porque si tú logras, por ejemplo, había un tipo en Monterrey que inventó algo que se llaman bioreactores, ¿no? No sé si los inventó él, pero los puso la tecnología en Monterrey. Ujú. ¿Y qué es lo que ocurre? Pagan por la tecnología, ¿no? Sí, sí, Ujú. quizás no. Lo que ocurre es que, pues obviamente, si le meten tecnología de bioreactores, ¿qué hace un bioreactor? Un bioreactor hace que tú metas una colonia algal, si Ujú. dije algal, no algal, algal, Ujú. de microalgas, Ujú. y se empieza a reproducir. Esa colonia va a estar viviendo en agua, esa agua va a tener un intercambio Poder de, calorífico. no, de osmorregulación Ujú. se llama, bueno, de ósmosis, Ujú. en la cual va a entrar CO2 al agua, se va a liberar oxígeno. Ujú. En ese proceso, el CO2 es alimento para las algas. Entra ese CO2, se libera oxígeno. Ujú. Entra CO2, se libera oxígeno. Lo que él hizo fue llamarlos árboles bioreactores. Ujú. Ajá. Con esos árboles bioreactores lo que hizo fue pues disminuir la carga de CO2 en esa zona. Ujú. Y ahorita pues es como dicen, no, wow, invento súper innovador. Pero, Pues en realidad no tiene pero, o sea, es algo muy bueno, pero el pequeño pero que tendría es que pues las personas en realidad siguen aventándole no, hay que salvar toda hay que salvar todo, ¿no? Cuando no se dan cuenta que en realidad, o sea, hay pequeñas cosas en el planeta, o sea, hay microscópicas que te podrían salvar, ¿no? En lugar de estar cuidando un árbol 40 años, que sí, un árbol en 40 años, bueno, un árbol en un año no te alcanza a captar toda la cantidad de CO2 que te capta uno de estos árboles de bioreactores, ¿no? Uno de estos árboles te alcanza a tomar toneladas de CO2, o sea, toneladas. y concluyendo, hijo, porque ya son Casi los 10 casi los 10 minutos. minutos. Concluyendo, esa es la diferencia entre un ecoloco y un ecólogo y que no saben en realidad lo que hacen. Ellos nada más hablan y quieren ser populares en redes sociales y pues lo único que hacen para los demás, como nosotros que sí estudiamos y que investigamos, es que nos dé risa. Ujú. Y sí, nos va a seguir Exacto. dando risa porque no lo entienden. Ellos, ellos nada más lo que van a captar es dinero, pero a través Exactamente. de ser vistos. Y ojalá fuera dinero que ocupen, ¿no? Porque meramente, como ya se vio en Lo muchas avientan a casi, situaciones, casi a la basura. ¿Cómo se se los lo han gastan? robado. ¿Se los han robado? Muchos de los ecolocos que han hecho así como ¿cómo se llaman estos güeyes? Había un barco en el mar de Cortés Ujú. que andaba haciendo eso y andaban, se supone que se andaba peleando con los piratas que andaban cazando ballenas y eso, Ya. pero Para disque a proteger a las ballenas, andaban sí, sí. pidiendo dinero y decían, ok, te damos el dinero. Y cuando se demostró que tenían casas allá en Gringolandia y cosas así, y casas, o sea, no casas No, chiquitas, o sea, casas, o sea, cosas grandes, mansiones. ¿no? Ajá. Es cuando se quedan pensando así como de, ¿y en serio? Pues tú de dónde sacas el varo, ¿no? Si a lo único que te dedicas es a pues, cazar, que diga, cazar piratas, ¿no? O sea, Ujú. Exacto. explícame tú. Bueno, déjame ir a Sí. quedarme con la toma de tu pecera, con unos peces tan hermosos que tienes. Préndela para que la veamos. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, ahorita está un poquito verde el agua, pero No, se ve hermosa. esto es más o menos a lo que yo en sí me quiero dedicar en algún futuro. No hacer acuarios. Ujú. Bueno, sí, en parte sí, pero la idea es buscar la manera de que estas cosas ayuden tanto visualmente como físicamente en un hogar para absorber, pues por ejemplo, todo el CO2 que se libera de la combustión del gas en las casas o cosas, o de la respiración de las personas, ¿no? Ujú. Pero es un proyecto pues grande. No se puede hacer tan fácilmente y necesito yo muchos recursos también. Entonces, esto nada más ahorita meramente es visual. Ok, muchas gracias. Luego nos vas a platicar esto también, porque ya se acabó el video.